el programa de hoy, 3 libros para escuchar a Dios cuando parece que todo va mal. Papa Francisco pide rezar por el Líbano tras grave explosión en Beirut. El mundo del mar, el video del Papa número 8, agosto del 2020. El milagro de Hiroshima, jesuitas sobrevivieron a la bomba atómica gracias a el rosario. Queridos amigos, buenas tardes, llamado buenas noches. Papa Francisco, soy Jorge Castillo, Castillo, saludo con mucha alegría y con mucho ánimo. ánimo. Observa Transmitiendo cómo lo hace. para ustedes las Organización buenas noticias Católica dona católicas 400 dentro del territorio millones de la dólares diócesis de afectados Querétaro por en nuestra COVID-19. emisión 1873, que corresponde a hoy jueves 6 de agosto del 2020. Comenzamos este recorrido por el mundo católico en BNC Noticias. Hoy es la fiesta de la Transfiguración del Señor. Cada 6 de agosto la Iglesia celebra la Transfiguración del Señor, ocurrida en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago. 2 cosas caracterizan el momento: la conversación de Jesús con Moisés y Elías, y la voz de Dios que irrumpe desde una nube diciendo: «Este es mi Hijo el amado, mi predilecto, escuchadlo». Según el relato evangélico, la transfiguración ocurrió en un monte alto y apartado llamado Tabor, en Israel, que en hebreo significa el abrazo de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en referencia al episodio: por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre, añade el Catecismo. San Jerónimo comenta el pasaje con expresiones que subrayan la predilección de Dios Padre por Jesús. «Este es mi Hijo, no Moisés ni Elías. Estos son mis siervos, aquel mi Hijo. Este es mi Hijo de mi misma naturaleza, de mi misma sustancia, que en mí permanece y es todo lo que yo soy. También aquellos otros me son ciertamente amados, pero este es mi amadísimo, por eso escuchadlo. Él es el Señor, estos otros 2 son consiervos. Son consiervos vuestros, no honréis a los siervos del mismo modo que al Señor. Prestad oído solo al Hijo de Dios», añadía el santo. Por su parte, Santo Tomás de Aquino subraya el aspecto trinitario de la teofanía. Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Finalmente, es importante ponderar la reacción de los testigos directos del milagro. Cuando la transfiguración acabó, Pedro, quien había dicho: «Señor, qué bien se está aquí», desciende del monte sin comprender lo que ha pasado. San Agustín en un sermón alude al apóstol con unas hermosas palabras que nos recuerdan cómo Jesús le recordó a Pedro, que la vida no puede detenerse, que estamos de paso y que la contemplación definitiva de Dios solo es posible en el cielo. «Desciende, tú Pedro, para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir?». 3 libros para escuchar a Dios cuando parece que todo va mal. Es un buen hábito leer libros. Es aún una mejor costumbre tener siempre algún libro de lectura espiritual al alcance de la mano para leer, aunque sea unos minutos al día. Incluso mejor sería fijar un tiempo determinado, como 10 o 15 minutos, para dedicar exclusivamente a la lectura. Como decía San José María Escrivá, no dejes tu elección espiritual. La lectura ha hecho a muchos santos. ¿Por qué ha hecho a muchos santos? Porque nos va formando y además nos va dando materia para hacer la oración o para encontrar una respuesta a lo que sentimos o nos pasa en un momento determinado. Al respecto, San Jerónimo decía que mientras oramos, hablamos a Dios, pero que al leer podemos oírle. Como digo, la lectura espiritual lleva a la práctica de las virtudes, por lo que es bueno escoger uno o varios libros
que vayan acorde a lo que necesitamos en cada momento del crecimiento ascético o humano. En otro post hice una pequeña lista de 5 libros que me ayudaron a mi vida espiritual. Eran de índole variada, algunos sobre la oración. Por cierto, te recomiendo el curso taller, Crecer en la vida de oración. Otros sobre aspectos distintos de lucha y vida interior. Luego pensé que hay momentos en los que estos consejos generales para la vida espiritual se quedan un poco cortos cuando uno atraviesa momentos difíciles, cuando hay que hacer un esfuerzo adicional para mantener la marcha. Cuando uno pasa por momentos de aridez, noche espiritual o simplemente dificultades resultantes del cansancio físico o psíquico, quiere uno escuchar a Dios, pero pareciera que Él se ha ido y que espera en tiempos mejores. No es cierto, Él está junto a quien lucha. Creo que los libros que citaré a continuación son algunos medios para volver a oír su voz respondiendo a nuestras dudas. Ven, sé mi luz. María Teresa de Calcuta. Este libro habla de la fundación de las Hermanas de la Caridad y la posterior noche oscura que la Madre Teresa vivió durante décadas. Leí y releí varias veces este libro, especialmente algunos capítulos. La oración que esta santa hacía en medio de su oscuridad y dolor tan hondo me ayudó bastante para hacer mi propia oración, repitiendo con ella el deseo de dar a Dios algo muy hermoso y amarlo como nunca antes había sido amado. A partir de las cartas que la Madre Teresa enviaba a sus superiores, podemos conocer el estado interior que la hacía sufrir, pero también cómo logró amar lo que la hacía sonreír, ocultando incluso a Dios su dolor. Puedes adquirir el libro versión digital. Segundo, Getsemaní, de Javier Echeverría. Cuando pasamos por un momento difícil, verdaderamente difícil, no solamente un revés momentáneo, es un gran consuelo recordar que Jesús, verdaderamente hombre y también experimentó el sufrimiento extremo. Meditando sobre la escena más conmovedora, al menos para mí, del Evangelio, cuando Jesús experimenta toda la fragilidad de la humanidad, llega a nosotros cierta paz. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no estamos solos en medio del sufrimiento y porque mediante nuestro dolor aliviamos el de Él, que es aún más inmenso. El autor del libro es Javier Echeverría, seguido por el sucesor de San José María, quien en este material explica: orar con Cristo ayudará a superar limitaciones internas y externas porque se nos concederá la fuerza que Él perseveró, también en Getsemaní, para alcanzarnos la vida de Dios en nosotros. Tercero, la paz interior, de Jacques Philippe. Los autores espirituales coinciden en que es posible encontrar paz en medio del sufrimiento. En lo personal puedo decir que no es tan fácil como suena y que es fácil decirlo, creerlo, pero intentar y vivirlo es otra historia. Pero si alguien fuera capaz de explicar de la manera más sencilla cómo alcanzar esa paz interior, es Jacques Philippe. En distintas circunstancias también volví a este libro para rememorar algunos consejos que se aplican muy bien a diferentes situaciones. Cada uno lo experimenta según su vivencia. También he recomendado este libro a muchas personas que atravesaban momentos complicados y creo que encontraron ayuda al leerlo. Una de las frases que tengo subrayados en esta obra cita una de las premisas para alcanzar la paz. Cualquier realidad que no abandonemos, que pretendamos organizar por nuestra cuenta sin dar carta blanca a Dios, continuará inquietándonos de un modo u otro. La medida de nuestra paz interior será la de nuestro abandono, es decir, nuestro desprendimiento. Papa Francisco pide rezar por Líbano tras grave explosión en Beirut. El Papa Francisco pidió oraciones por las explosiones en Beirut y solicitó rezar por Líbano para que consiga superar la crisis que está atravesando. Así lo indicó el Santo Padre este 5 de agosto, antes de finalizar la audiencia general que se llevó a cabo en la biblioteca del Palacio Apostólico. Ayer, en Beirut, en la zona del puerto, fuertes explosiones han causado decenas de muertos, miles de heridos y muchas graves destrucciones.
Rezamos por las víctimas y por sus familiares, señaló el Papa. En esta línea, el Santo Padre añadió, rezamos por Líbano para que, con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosas, puedan enfrentar este momento trágico y doloroso y, con la ayuda de la comunidad internacional, superar la grave crisis que están atravesando. Las explosiones ocurrieron por la tarde del 4 de agosto, hora local, en el puerto de Beirut. Según informaron las autoridades libanesas, el origen de la primera explosión fue un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin custodiar. Hasta el momento, la tragedia ha causado al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos, además de los daños materiales en la ciudad. Veamos. Ieri a Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno causato decine di morti e migliaia di feriti e molte gravi distruzioni. Preghiamo per le vittime e per i loro familiari e preghiamo per il Libano, perché con l'impegno di tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose possa affrontare questo momento così tragico e doloroso e con l'aiuto della comunità internazionale superare la grave crisi que está atravesando. El mundo del mar, el video del Papa, el video número 8 de agosto del 2020. Nuestra sociedad depende probablemente más de lo que muchos de nosotros imaginamos del duro trabajo de la gente del mar y de sus familias que tienen que enfrentarse no solo a los peligros de la naturaleza, tormentas, huracanes, sino también a las amenazas de los hombres como la piratería. El Papa Francisco resume muy claramente la importancia de la labor de marineros y pescadores. Sin la gente del mar, la economía se detendría. Veamos. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Pues queridos amigos, llegamos al momento de la pausa. Vamos a ella y prontito, ya regresamos, no se vayan. Gracias amigos por permanecer con nosotros. Continuamos con las notas. El milagro de Hiroshima. Jesuitas sobrevivieron a la bomba atómica gracias al rosario. Frente al 75 aniversario de los ataques atómicos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, la Iglesia recuerda un episodio documentado por historiadores y médicos que es conocido como el milagro de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, fiesta de la Transfiguración, 4 sacerdotes jesuitas alemanes sobrevivieron al impacto de la bomba nuclear Little Boy en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Los jesuitas Hugo Lasalle, superior de Japón, Hubert Schiffer, Wilhelm Klesorch y Hubert Sielslik, se encontraban en la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los pocos edificios que resistió a la bomba. En el momento de la explosión, uno de ellos se encontraba celebrando la Eucaristía, otro desayunaba y el resto en las dependencias de la parroquia. Según escribió el propio padre Hubert Sielslik,
En su diario únicamente sufrieron daños menores, producto de cristales rotos, pero ninguno a consecuencia de la energía atómica liberada por la bomba. Los médicos que los atendieron tiempo después les advirtieron que la radiación recibida les produciría lesiones graves, así como enfermedades e incluso una muerte prematura. El pronóstico nunca se cumplió. No desarrollaron ningún trastorno y en 1976, 31 años después del lanzamiento de la bomba, el padre Schiffer acudió al Congreso Eucarístico de Filadelfia, Estados Unidos, y relató su historia, donde confirmó que los 4 jesuitas están aún vivos y sin ninguna dolencia. Fueron examinados por decenas de doctores unas 200 veces a lo largo de los años posteriores y no se halló en sus cuerpos rastro alguno de la radiación. Los 4 religiosos nunca dudaron de que habían gozado de la protección divina y de la intercesión de la Virgen. Vivíamos el mensaje de Fátima y rezábamos juntos el rosario todos los días, explicaron. Este barco hospital llamado Papa Francisco está ayudando a personas de Brasil en medio de la pandemia. Observa cómo lo hace.
Pray for Beirut informan cómo este sacerdote, a quien cayó parte del techo de la iglesia, este 4 de agosto la población de Beirut fue sorprendida por explosiones en el puerto de la ciudad. Según informaron las autoridades, el origen de la primera explosión fue un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin custodiar. Hasta el momento, la tragedia ha causado más de 130 muertos y más de 5.000 heridos, además de los daños materiales en la ciudad. Durante la explosión, el vicario de la parroquia de Saint Maron en Bouchiert, en Beirut, el padre Rabia Tehumi, celebraba la misa que era transmitida en vivo por las redes sociales cuando fue impactado por una de las ventanas que se desprendió de la estructura de la iglesia. Según indica el semanario de la Arquidiócesis de Sao Paulo, durante la liturgia se encontraba el padre Tehumi, el párroco P. Marwan Mohawad y algunos fieles. Al principio los presentes pensaron que era un corte de energía, por lo que el sacerdote continuó la celebración. De repente hubo una explosión más grande y las vidrieras fueron arrojadas desde las ventanas, indicó. La cuenta de Twitter en español de los maronitas en Líbano informó que el padre Tehumi se encuentra bien a pesar del golpe y el susto que recibió por los acontecimientos de la tarde del martes. El sacerdote está bien, gracias a Dios, solo un pequeño golpe y el susto, señalaron en la publicación. Veamos. Organización Católica dona $400 millones a afectados por COVID-19. Las sedes afiliadas de la Organización de Ayuda Humanitaria Católica, Catholic Charities, en todo Estados Unidos, han distribuido cerca de $400 millones para ayudar a los afectados por la actual pandemia COVID-19. La cifra representa más del doble de la cantidad de fondos que recibieron mediante préstamos del Programa de Protección de Pagos, un programa de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos que ayuda a las empresas a pagar los salarios de los empleados en medio de la recesión económica y el cierre forzado de las empresas. La generosidad de los donantes corporativos, fundaciones e individuos han sido abrumadora, dijo la hermana Donna Markham, presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities USA, en un comunicado publicado el lunes 3 de agosto. Durante los últimos 4 meses, Catholic Charities distribuyó casi $400 millones en ayuda humanitaria en forma de alimentos, asistencia de alquileres, equipo de protección personal, suministros para bebés y viviendas en cuarentena. Sus sedes afiliadas se encuentran en la mayoría de las diócesis del país, incluidas las áreas del país más afectadas durante la pandemia, donde se han abierto bancos de alimentos para ayudar a los necesitados. En Washington, D.C., Catholic Charities distribuyó bolsas de comestibles y comidas calientes a los residentes de una de las comunidades más afectadas. Y el cardenal Brenes celebra misa en capilla atacada con bomba molotov en Nicaragua. El arzobispo de Managua, Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, celebró este miércoles una misa en la entrada de la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral Metropolitana, que fue atacada con una bomba molotov el 31 de julio. La Eucaristía fue celebrada junto a un reducido grupo de sacerdotes y religiosas. Detrás del purpurado se encontraba la imagen de Cristo crucificado, que quedó calcinada por el atentado. Asimismo, el rostro que se desprendió de la imagen fue mostrado durante la misa. La Iglesia siempre ha sufrido y seguirá sufriendo, pero la seguridad es que el Señor nos acompaña, afirmó el cardenal, al recordar el ataque del 31 de julio y que calificó de acto de terrorismo.
El arzobispo de Managua indicó que si bien hay un ambiente de tristeza y dolor, porque nuestros sentimientos de esta pesadilla es cuándo vamos a despertar, alentó a aferrarse a la cruz, porque si estamos aferrados a su cruz, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? El purpurado se refirió a la imagen de Jesús crucificado y dijo: veamos a nuestra sangre de Cristo calcinada, pero de pie. La imagen y la cruz resistieron las fuerzas de las llamas como un testimonio para nosotros que la cruz no es vencida tan fácilmente, la cruz no se destruye tan fácilmente. Por eso hoy les hago el llamado de estar aferrados a la cruz, al pie de la cruz, como María y aquel pequeño grupo que le acompañaban expresó. En declaraciones difundidas el 4 de agosto, el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, dijo a EWTN que no se sabe específicamente quién fue el responsable del ataque, pero ya hemos tenido varios actos de vandalismo en otras capillas recientemente, lo cual hace indicar que hay un plan orquestado. Y con esta nota, queridos amigos, llegamos ya al final de esta emisión de BNC. Pero antes nos despedimos como siempre con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti, para decirte: creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes esta noche llenos de Dios, que Dios bendiga su descanso, a toda su familia y nos vemos mañana viernes. Muchas gracias, hasta pronto, adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.